¿Alguna vez has sentido que cargas con un dolor que nadie entiende? Como si hubiera un peso invisible sobre tus hombros, algo que siempre ha estado contigo, aunque no puedas explicarlo con palabras. Quizás, hasta ahora, pensabas que todo esto era injusto. O mala suerte. Pero ¿y si te dijera que estos dolores son señales espirituales? Marcas sagradas. Cicatrices silenciosas que revelan algo mucho mayor, un llamado divino a tu alma. Sí, los elegidos de Dios no viven vidas ordinarias. No pasan desapercibidos para el mundo espiritual. Y su dolor nunca es casual. Según Viktor Frankl, incluso en el sufrimiento extremo, la vida sigue pidiéndonos algo. Y cuando el dolor toca a los elegidos, es como si el cielo mismo estuviera escribiendo algo en su historia, algo eterno. Antes de sumergirnos en este mundo de autoconocimiento, me gustaría invitarte a suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones. Así, te asegurarás de estar siempre conectado a contenido que inspira y transforma. En este video descubrirás las 6 heridas espirituales que no son una maldición, son una firma. Denuncian que pertenecéis a un linaje invisible, forjado por el fuego espiritual. Estas marcas no aparecen en el cuerpo, pero se graban en el alma. Y si los reconoces en tu vida, es porque fuiste separado desde el vientre materno para algo que nadie más puede hacer en tu lugar. ¿Listo? Entonces respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu perspectiva sobre tu propio dolor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida parece mucho más difícil que la de otros? ¿Por qué las batallas se repiten, los caminos son más difíciles y los dolores parecen demasiado profundos para ser fortuitos? La verdad, hermano, hermana, es que no sufres por casualidad. Hay un linaje espiritual de personas que llevan marcas que el mundo no ve y tú podrías ser uno de ellos. Son los elegidos de Dios. Aquellos que llevan una misión invisible, pero decisiva para los planes del cielo. Estas heridas que sientes, este dolor del alma que te acompaña en silencio, son más que síntomas, son cicatrices de fe. Las deja un Dios que no desperdicia el sufrimiento. Para los elegidos, cada lágrima tiene un destino. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y pensador del alma, dijo, la vida tiene sentido en cualquier circunstancia, incluso en el dolor. Escucha con atención. El dolor que experimentas puede ser precisamente lo que te conecta con tu verdadera misión espiritual. Ser elegido no significa ser mejor que otros, sino ser apartado para algo más profundo. Esto requiere una preparación que no es fácil. Por eso, el camino del elegido atraviesa desiertos espirituales, noches sin respuestas, pruebas constantes y silencios que gritan. Pero todo esto tiene un propósito. No es destruirte, sino formarte como líder espiritual, como centinela de esta generación. No es un castigo. Es una preparación. Y por muy solo que parezca, no estás solo. Hay toda una generación de cristianos sensibles, personas que también sienten, sufren y se cuestionan, pero que se mantienen firmes porque saben que algo más grande viene. Son almas marcadas por Dios, elegidas desde el vientre materno. Personas que no encajan, porque nacieron para transformar. Cuando sientes que no perteneces al mundo, quizás sea porque fuiste llamado a impactar lo espiritual. Mucha gente piensa que exageras. Que ves problemas donde no los hay. Pero lo que no entienden es que vives en otro nivel de discernimiento espiritual. Ves el dolor en los ojos de los demás. Sientes cómo cambia el entorno. Ves lo que nadie más ve, y eso es un don, no una maldición. Frankl decía que el sufrimiento solo es insoportable cuando no tiene sentido. Pero cuando comprendes que hay un propósito, el dolor se convierte en poder. ¿Qué pasaría si te dijera que cada adversidad en tu vida es una pista celestial sobre quién eres? Que las situaciones más difíciles que has enfrentado no son casualidad, sino un entrenamiento. ¿Has notado alguna vez cómo todo en tu vida te ha moldeado para ser una persona más sensible, más compasiva, más firme en la fe? Es como si Dios lo hubiera usado todo, incluso los momentos más oscuros, para prepararte para algo grandioso. No estás roto, estás siendo fortalecido. A lo largo de este video, revelaremos las 6 heridas espirituales más comunes entre los elegidos de Dios.
Son la firma divina en las almas preparadas para misiones elevadas. Quizás lleves una, quizás todas. Y reconocerte en ellas te dará claridad, paz y, sobre todo, valor para continuar. Porque cuando comprendes que estás siendo forjado desde arriba, incluso el dolor cobra sentido. Uno de los dolores más silenciosos y crueles que puede soportar un elegido es la incomprensión. Es cuando hablas con el corazón abierto y la gente te escucha con desconfianza. Es cuando te entregas, amas profundamente, sirves con sinceridad, y aún así la gente te mira con extrañeza. Quienes están marcados por Dios hablan otro idioma, y esto atemoriza a quienes aún viven en el plano natural. Los amigos se alejan. Los familiares ya no te reconocen. Los hermanos en la fe te juzgan. Y, al final, te sientes como un extraño en tu propia casa. Pero este rechazo no es señal de fracaso espiritual. Es señal de alineación con lo invisible. Jesús fue rechazado por los suyos. José fue vendido por sus hermanos. Pablo fue apedreado por quienes deberían haberlo escuchado. Los elegidos cargan con una visión que otros aún no tienen, y esto crea aislamiento. Como escribió Viktor Frankl, el dolor revela lo más esencial. El dolor de la incomprensión revela que tu esencia es más profunda de lo que la persona promedio puede alcanzar. Lo notas en los detalles. Un consejo que das con amor se convierte en una acusación. Un acto de fe, en una exageración. Una visión espiritual se llama locura. Pero lo que otros no saben es lo que tú ya has visto, sentido y oído en espíritu. Sabes que estás conectado a algo más grande. Sientes el llamado divino en tu pecho. Y esta certeza, aunque silenciosa, te sostiene incluso cuando todo a tu alrededor duda. Es difícil, lo sé. A veces, lo único que quieres es ser comprendido. Eso es todo. Un abrazo, un creo en ti. Pero el camino de los elegidos de Dios es estrecho, y en él, la aceptación humana se reemplaza por la intimidad con Dios. La herida de la incomprensión te obliga a buscar la validación solo de arriba. Y es en este lugar de soledad espiritual donde tu fe se purifica. Aprendes a caminar con los ojos cerrados, guiados solo por la voz del Espíritu. Aquí es donde muchos se dan por vencidos. Porque la incomprensión hiere el ego, el alma y el corazón. Pero si estás pasando por esto, es porque te estás preparando para liderar. Un líder espiritual no se deja llevar por las opiniones de los demás. Necesita discernir, incluso cuando nadie está de acuerdo. Necesita permanecer, incluso cuando todos se van. Su firmeza en lo invisible será el faro que muchos seguirán. Lo más hermoso es que, con el tiempo, Dios te da discernimiento espiritual para comprender también el dolor ajeno. Y esta empatía no nace de los libros, sino de tus propias heridas. Aprendes a acoger, a callar en el momento oportuno, a amar incluso sin recibir nada a cambio. Esta rara habilidad es la que transforma las heridas en sanación. Porque, cuando has sangrado por dentro, nunca más trivializas el dolor ajeno. Así que, si hoy te sientes incomprendido, juzgado o incrédulo, respira hondo. Esta herida es tu iniciación. Es la señal de que has sido apartado. El dolor que duele hoy es el mismo que te empodera para amar mañana. Como escribió Frankl, lo que da sentido al sufrimiento es cómo respondemos a él. Y tu respuesta, aunque sea silenciosa, ya se está escribiendo en el cielo. ¿Alguna vez has sentido que vivías de una lucha tras otra? Como si no hubiera tregua entre pruebas. Cuando un dolor desaparece, llega otro. Cuando un problema se resuelve, surge otro, aún más desafiante. Para muchos, esto sería señal de mala suerte. Para los elegidos, es señal de preparación. El alma marcada por Dios no se libra del dolor, se forja con él. Cada prueba es un ensayo espiritual para algo mayor. Quienes te rodean pueden intentar consolarte, pero no te comprenden. Porque lo que te golpea siempre parece más intenso, más profundo, más personal. No son solo pérdidas externas, sino terremotos internos. Y ahí es donde entra en juego la sabiduría de Viktor Frankl. La vida nunca pierde su sentido, ni siquiera ante el sufrimiento. Las pruebas que experimentas no son un castigo. Son una llamada a un nivel superior de tu misión espiritual.
Dios prueba a quienes quiere usar. Te permite enfrentar batallas que otros jamás soportarían, porque sabe que solo tú puedes soportarlas con fe. Esto no es un privilegio ni una maldición. Es una responsabilidad espiritual. Ser elegido significa pasar por pruebas intensas para convertirte en alguien capaz de liderar, guiar y sostener a otros en la fe. Cada fracaso que experimentas es un paso hacia la madurez espiritual. Quizás estés pasando por esto ahora mismo. Tu salud se está deteriorando. Tus finanzas están desorganizadas. Tus emociones están conmocionadas. Tu fe flaquea. Pero incluso en medio del caos, Dios susurra, estoy contigo. El fuego no viene a destruirte, sino a quemar lo que ya no te pertenece. Y después, lo que queda es oro refinado. Un alma más fuerte. Una mente más estable. Un espíritu más alineado. No te compares con quienes están en paz mientras tú luchas. No todos han sido llamados al mismo nivel de entrega. Algunos viven vidas tranquilas porque no han sido llamados a batallas espirituales. Pero tú sí. Y eso explica la intensidad de tu camino. Explica el peso de la cruz que llevas. Y también revela la gloria que se está preparando para tu historia. Frank decía que los seres humanos tienen una increíble capacidad de perseverancia, siempre y cuando conozcan el porqué de su dolor. Tu porqué es espiritual. Las pruebas constantes son señal de que te estás transformando desde dentro y de que tu vida tiene un sentido que va más allá de lo visible. Así que no te desanimes. Dios no te está castigando. Te está moldeando. Porque lo que soportas un día será lo que usarás para sanar a otros. Así que la próxima vez que surja una nueva lucha, respira hondo. No pienses, ¿por qué a mí otra vez?, sino, ¿qué intenta mostrarme Dios? Este cambio de mentalidad convierte la desesperación en sabiduría. Convierte el dolor en fe. Y esta fe, cimentada en el valle, será el puente que muchos usarán para salir de la desesperación. No te están destruyendo, sino que confían en ti. Hay una soledad que no depende de la ausencia de personas, es una soledad del alma. Y los elegidos lo saben bien. Incluso rodeados de amigos, incluso entre hermanos en la fe, incluso dentro de la propia familia, algo dentro de ti permanece aislado. No por orgullo, sino porque tu alma se separa por algo más grande. Esta separación silenciosa es dolorosa, pero también es necesaria para el despertar espiritual. La Biblia está llena de ejemplos. Moisés fue separado en el desierto. Elías se aisló en una cueva. Jesús oró solo en la madrugada. Todo aquel que ha sido marcado por un llamado divino ha pasado por este vacío espiritual. Viktor Frankl dijo que es en el silencio interior donde descubrimos el verdadero sentido de la vida. Y los elegidos aprenden a valorar este silencio, incluso cuando duele. Porque es en él donde la voz de Dios se hace más clara. Esta soledad no es un rechazo a Dios, sino intimidad con Él. Él te aleja del ruido para enseñarte en secreto. Mientras el mundo te invita a la distracción, Dios te llama a tu interior. Al dormitorio, a la rodilla doblada, al espejo. Y es en este lugar donde nace el discernimiento espiritual. Empiezas a ver tu dolor con otros ojos. Empiezas a escuchar el cielo con mayor claridad. Es durante este proceso que muchos se sienten perdidos, sin saber cómo actuar. Y eso es normal. Estás abandonando un patrón humano y entrando en un proceso de profunda transformación espiritual. La soledad no es la ausencia de amor, es un campo de entrenamiento para escuchar. Es el momento en que el espíritu susurra cosas que el mundo no entendería. El desierto no es un castigo. Es un laboratorio para profetas. Para centinelas espirituales. Quizás te preguntes, ¿por qué nadie me entiende? Pero quizás se deba a que estás siendo formado para comprender a los demás de forma diferente. Quienes experimentan el silencio del alma aprenden a escuchar más con el corazón que con los oídos. Aprenden a respetar el misterio ajeno. Aprenden a no juzgar con rapidez. Aprenden a consolar profundamente. Y esa es una de las mayores señales de madurez espiritual. Frank decía que incluso en la angustia, podemos encontrar sentido. Y la soledad, por dura que sea,
te enseña esto, a encontrar propósito incluso sin público, sin aplausos, sin compañía. Aprendes a ser suficiente en la presencia de Dios. Y cuando eso sucede, algo cambia en ti. Nace una especie de firmeza. Una paz que no depende de quien está ahí, sino de quien permanece. Así que no luches contra esta fase. No intentes llenarla de distracciones. Permítete vivir este tiempo con honestidad. Llora, sí. Pero también escucha. Porque la soledad que te duele hoy es la misma que te permitirá escuchar la voz del Espíritu en medio del caos. Los líderes espirituales más fuertes nacieron en silencio. Y quizás, en este preciso momento, Dios esté gestando algo extraordinario dentro de ti. ¿Has notado alguna vez que, en ciertas situaciones, algo te molesta incluso sin razón aparente? ¿O qué puedes saber cuando alguien miente, incluso con una sonrisa? Esto no es paranoia. Es clarividencia espiritual, un don que muchos elegidos poseen, pero pocos saben cómo utilizar. Es como ver lo que otros ignoran. Sentir lo que otros aún no han nombrado. Y esto, aunque es una bendición, puede convertirse en una cruz. Esta extrema sensibilidad te distancia de muchas personas. Porque mientras ellos se divierten, tú estás triste. Mientras ellos están distraídos, eres consciente del peligro. Es como si tu alma estuviera conectada a un radar invisible. Viktor Frankl dijo que la conciencia es la brújula más profunda del alma humana. Y los elegidos tienen esta brújula calibrada de forma diferente. No solo ven, sino que disciernen. Pero el discernimiento espiritual tiene un precio, el aislamiento psíquico. Es difícil explicarle a alguien que el ambiente es pesado o que un amigo tiene una energía extraña. Hablas y te llaman exagerado. Sientes y te llaman demasiado sensible. Pero sabes que hay algo ahí, simplemente aún no tienes todas las palabras. Y este silencio malinterpretado se convierte en otra herida. Una herida que late entre las líneas de tu percepción. Con el tiempo, muchas personas se cansan de esta hipersensibilidad y tratan de insensibilizarse. Se distancian de su fe. Ignoran las señales. Intentan ser normales. Pero ser normal para el mundo a menudo significa desconectarse del llamado divino. No ignores lo que Dios ha activado en ti. Si te dio ojos espirituales, es porque confía en que los usarás sabiamente. Y eso comienza por aceptar que tu forma de ver es diferente, y eso está bien. Esta clarividencia también te protege. ¿Cuántas veces has cambiado de rumbo y evitado algo peor? ¿Cuántas veces has sentido en tu espíritu que algo no andaba bien y estaba bien? El Espíritu Santo usa tu sensibilidad como escudo, como advertencia, como faro. Pero para esto, necesitas cultivar intimidad con Dios, la lectura de la palabra y una vida de oración. No para ser mejor, sino para no perderte en el peso de lo que sientes. Frankl decía que los seres humanos están impulsados por un profundo deseo de significado. Y los elegidos, al ver tanto, a menudo se preguntan, ¿por qué veo todo esto? Puede que la respuesta no llegue de inmediato. Pero una cosa es segura, Dios no desperdicia dones. Tu sensibilidad servirá a un propósito mayor, ya sea para advertir, proteger, guiar o sanar a otros. Ves mucho porque serás responsable de mucho. Así que, si esta herida está abierta en ti, si lo que sientes te aleja, te aísla, te hiere, respira hondo. Esta clarividencia no es un error. Es una señal espiritual de vigilancia. Eres como un centinela en la torre, viendo antes que la multitud. Puede que duela ahora. Pero en el futuro, serás quien salvó a muchos de caer. Porque elegiste escuchar, ver y actuar, cuando nadie más lo notó. Hay un peso que no proviene del cuerpo ni de las circunstancias, sino del alma. Es el peso de llevar un propósito invisible pero constante. Un sentimiento de haber nacido para algo más grande, aunque aún no se sepa exactamente qué es. Esto es muy común entre los elegidos de Dios. Desde pequeños, sienten que les espera una misión. Pero este llamado, si aún no se comprende, puede convertirse en angustia existencial. Viktor Frankl dijo que los seres humanos no encuentran plenitud en la búsqueda del placer, sino del sentido. Y cuando este sentido se oculta, el alma clama.
Los elegidos viven con esta urgencia silenciosa, la certeza de que necesitan lograr algo, pero sin tener el mapa completo en sus manos. Esta tensión genera inquietud, presión interna, incluso culpa por no hacer lo suficiente. Y ahí es donde surge la herida, el peso del propósito no revelado. Es como si algo te conmoviera cada vez que intentas vivir una vida normal. Un trabajo normal. Una rutina normal. Incluso intentas adaptarte, encajar, pero algo en tu interior se niega a la mediocridad. Porque tu alma sabe que fue diseñada para algo específico, algo que quizá no se puede explicar, pero que se puede sentir. Y esta constante sensación de no pertenecer es una de las mayores pruebas de que, en efecto, hay un llamado sobre ti. Pero este llamado no viene con un manual. Viene con preocupaciones. Con episodios que te quiebran, con dolor que te transforma. Cada prueba es una herramienta para alinearte con tu destino. Y es en este punto donde muchos se pierden, creen que el propósito solo surge de la victoria. Pero nace primero del dolor. De la pérdida. De la desesperación. Del ¿y ahora qué? Es en el fondo del pozo donde el llamado de arriba se escucha con mayor claridad. Frankl escribió, la pregunta no es qué esperamos de la vida, sino qué espera la vida de nosotros. Sustituye, vida, por, Dios, y tendrás una de las claves espirituales más importantes, ¿qué papel espera Dios que yo cumpla? Cuando empiezas a vivir con esta pregunta en tu alma, todo cambia. Tus decisiones, tus compañeros, tus hábitos. El peso del propósito no disminuye, pero aprendes a llevarlo con honor. Mucha gente confunde esta carga con la depresión. Pero hay una diferencia, la depresión te vacía. La llamada te aprieta. No te quita la esperanza, solo te recuerda, constantemente, que no puedes desperdiciar tu existencia. Y por eso te exiges tanto. Que no soportas vivir superficialmente. Que necesitas urgentemente sentir que estás impactando, transformando, logrando algo que trasciende el presente. Si esta es la herida que palpita en tu interior, recuerda que es sagrada. Este peso no es señal de debilidad, sino de que se te ha confiado una misión invisible. Y aunque aún no veas con claridad qué debes hacer, el simple hecho de cargar con esta incomodidad es prueba de que estás siendo guiado. Sigue buscando, estudiando, orando y acercándote a Dios. Porque, a su debido tiempo, lo que ahora es una carga se revelará como un propósito. De todas las heridas espirituales que un elegido puede cargar, quizás la más silenciosa y devastadora sea la guerra que se libra en su interior. Una batalla invisible, pero que nos consume por dentro. Es la lucha entre el espíritu y la carne, entre lo ideal y lo real, entre quien quiere ser y quien ha sido. Pablo lo describió con crudeza y honestidad, el bien que quiero, no lo hago, el mal que no quiero, eso hago. Es en este campo de batalla invisible donde muchos cristianos sensibles lloran en secreto. Los elegidos no solo tienen que lidiar con el mundo, sino consigo mismos. Y eso a veces duele más que cualquier rechazo externo. Es la vergüenza silenciosa de los pensamientos que no quisiste tener. Es la culpa de no orar lo suficiente. Es el arrepentimiento de reaccionar con ira, incluso después de tantas enseñanzas. Es esa guerra interna que te hace sentir indigno, aunque sabes que hay un llamado en tu vida. Viktor Frankl llamó a este estado tragedia existencial, cuando el alma entra en conflicto consigo misma en busca de sentido. Y este conflicto no es un error. Es una señal de despertar espiritual. Las personas vacías no buscan la integridad. Pero los elegidos sí. Caen y se levantan. Cometen errores y piden perdón. Son exigentes consigo mismos porque saben que están llamados a algo más grande. El dolor del alma no es debilidad, es un grito de conciencia. Quizás pienses que eres el único que experimenta esto. Pero déjame decirte claramente, los líderes espirituales más grandes de la historia enfrentaron constantes batallas internas. David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos de profunda desesperación. Elías deseó la muerte. Jeremías maldijo su propio nacimiento. Y, sin embargo, Dios los usó a todos. Porque el Señor no elige a los perfectos, sino a los disponibles. La gran trampa de esta herida es creer que, al cometer un error,
has perdido el derecho a ser utilizado. Esta es una mentira del enemigo. Tu lucha interna, al enfrentarla con humildad y fe, te hace más fuerte, más empático, más real. Te da autoridad espiritual no por apariencia, sino por experiencia. La gente confiará en ti no porque nunca hayas caído, sino porque fuiste lo suficientemente honesto para levantarte. Frankl dijo que los seres humanos son capaces de transformar el sufrimiento en plenitud si logran darle sentido. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, transformar el dolor en propósito. Cada lágrima derramada en secreto alimenta una fuerza que aún florecerá. Esta batalla pasará. Y cuando pase, dejará cicatrices de fe en ti, que se convertirán en testimonio, sanación y guía para otros. Así que no te condenes. Estás en proceso. Dios no te eligió para ser perfecto, te eligió porque sabía que, incluso si te herían, volverías a Él. Y eso es lo que te hace verdaderamente elegido. La lucha interna no te descalifica. Te fortalece. Te sintoniza. Te prepara para ser un instrumento en las manos del Eterno, con compasión, con verdad y con la autoridad de quien se ha superado a sí mismo. Quizás, a lo largo de este video, te reconociste en más de una de estas heridas. Quizás en todas. Y esto puede haber acelerado tu corazón, tus ojos se llenaron de lágrimas, porque, en el fondo, siempre lo supiste. Siempre sentiste que cargabas con algo diferente. Un dolor silencioso pero profundo. Una carga invisible pero constante. Y ahora lo entiendes, esto no es un castigo. Es una señal de pertenencia al linaje de los elegidos. Estas heridas no son casuales. Son marcas sagradas, cicatrices de una guerra espiritual que has estado librando desde antes de comprender lo que estaba sucediendo. Son señales de un llamado divino que te ha distinguido, no para excluirte, sino para prepararte. Como dijo Viktor Frankl, incluso en el sufrimiento extremo, la vida sigue pidiéndonos algo. Y los elegidos son precisamente quienes deciden responder con valentía. No eres débil por sentir tanto. Eres fuerte por perseverar. Por no rendirte. Por insistir en amar, creer y buscar el sentido cuando todo parece caótico. Si estas heridas te han visitado, es porque tu alma se ha activado para algo que trasciende el aquí y ahora. Estás siendo moldeado como un centinela espiritual. Un faro para tiempos oscuros. Un líder silencioso, moldeado no por títulos, sino por pruebas vividas en secreto. Quizás hayas pensado en rendirte. Quizás te sientas solo, sin referencias, sin fuerzas. Pero este mensaje te ha llegado por una razón. Porque Dios no deja a los suyos olvidados en el camino. Él envía señales. Y este video es una de ellas. Para recordarte que hay otros como tú. Que este viaje es colectivo, aunque parezca solitario. Y que hay un propósito detrás de cada lágrima invisible. Estas 6 heridas, incomprensión, pruebas constantes, soledad espiritual, claridad dolorosa, carga de propósito y guerra interior, son las marcas de Dios en las almas de sus elegidos. Y cuanto más duelan, más profundamente los usará Dios. Porque Él solo sana a quienes ya han sido heridos. Solo guía a quienes ya están perdidos. Solo transforma a quienes ya han sido quebrantados y restaurados por las manos del alfarero. Así que, si hoy te sientes cansado, respira. No estás solo. Formas parte de una generación que lleva la misión invisible de hacer realidad lo invisible. Que predica con el ejemplo, con la fe y con la presencia. No estás olvidado. Estás apartado. Y por eso, se te ha permitido sentir lo que otros jamás comprenderían, convertirte en quien necesitas ser. Comenta a continuación. Llevo estas heridas con honor, soy un elegido. Esta frase no es solo un comentario. Es una afirmación. Es un hito. Es una respuesta al cielo. Después de todo lo hablado, queda una pregunta. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo lo que llevas dentro? Porque reconocer las heridas es el primer paso, pero darle sentido es la clave de la transformación. ¿Seguirás viendo tu dolor como un error? ¿O elegirás verlo como una señal de que Dios te llama a algo más grande? Recuerda, cada cicatriz es prueba de que sobreviviste.
Y más que eso, es un recordatorio viviente de que tu viaje tiene dirección, incluso cuando los caminos parecen confusos. Quizás la misión que Dios te ha confiado aún esté en desarrollo. Y eso está bien. Lo importante es que ya no ignores las señales. No subestimes tu sensibilidad. No dudes de tu fuerza espiritual. Si este video habló a tu alma, tómate un momento hoy para estar con Dios en silencio. Sin peticiones. Sin distracciones. Solo tú y Él. Pregunta, Señor, ¿qué esperas de mí? Y prepárate para escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Este espacio aquí es para eso. Para recordarte que no estás solo. Para fortalecerte cuando lleguen las pruebas. Y ser una voz espiritual que resuena en medio de tu desierto, recordándote que hay significado, sí, incluso en el dolor. Si quieres continuar este viaje con nosotros, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Aquí cada video es un encuentro. Una brújula espiritual. Una pausa para el corazón. Y una alianza entre los elegidos que no se reconocen por sus rostros, sino por las heridas de sus almas, y por la fe que permanece.